Listo, chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a una clase más de razonamiento verbal. Como ya lo indicó el ingeniero, nosotros tenemos tres etapas, por así decirlo, ¿no? La sencilla, la medio complicada y la más complicada, ¿no? Porque esto es en secuencia, vamos de menos a más, para poder ir agilizando nuestra agilidad mental, para ir agilizando nuestros conocimientos en ciertas áreas en las cuatro áreas que son razonamiento numérico, razonamiento verbal, razonamiento lógico y atención y concentración, que son las cuatro áreas que van a tomar en el examen. Listo. En las clases pasadas ya vimos lo que era la relaciones sintácticas, vimos lo que eran los conectores, las oraciones, hacer una oración de manera semántica y de manera sintáctica, vimos lo que eran los, las analogías, todo eso estuvimos viendo, ¿no? Las palabras homófonas, las palabras, bueno, todo eso estuvimos viendo. Esta semana vamos a ver algo un poquito más complicado, ¿no? Con un nuevo nivel de dificultad. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con lectura crítica. Bueno, para los nuevos, pues bienvenidos. Y para los antiguos, ya saben cómo me gusta trabajar a mí. A mí me gusta trabajar de manera práctica, de manera dinámica, que me participen, ¿no? Y canjeamos puntos. El que me dice la respuesta correcta y rápida se lleva un punto y al final de la clase lo canjeamos por los deberes, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y también mis clases son teóricas prácticas, lo que incluye que va a haber teoría y va a haber ejercicios prácticos. Los martes, por lo general, son más teorías que prácticas y los jueves son más prácticas que teorías. Entonces, chicos, dentro de este nuevo bloque que vamos a ver de lectura crítica, encontramos lo que es la idea principal, encontramos lo que es la idea explícita, ya después vamos a ver cómo es que relacionamos estas imágenes con los títulos. Vamos a ver lo que es la idea implícita, vamos a ver las tesis, vamos a ver las premisas, las inferencias y por último vamos a ver lo que son las conclusiones. Todo eso vamos a ver en esta semana, ya la próxima semana son otros temas más fuertes y más cargados, ¿no? Entonces, chicos, todos me parece que todos ya tienen su material de apoyo, ya tienen el PDF donde están los ejercicios, porque eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, situémonos, empecemos ya, ¿no? Situémonos en el primer ejercicio. Dice, identifique la idea principal del texto. Los antioxidantes aceleran la progresión del cáncer de pulmón en los ratones y no traen beneficios ciertos para las personas sanas. Según un artículo que publicó la revista, ese nombre, los antioxidantes se usan ampliamente para proteger a las células de los daños inducidos por las especies reactivas de oxígeno. Aplicaron los explicaron los investigadores encabezados por Wolfgang Sagen de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. El concepto de que los antioxidantes pueden ayudar a combatir el cáncer está profundamente arraigado en la población en general. Según los institutos nacionales de salud, las dosis altas de suplementos antioxidantes pueden ser dañinas en algunos casos. El abuso de antioxidantes puede causar cáncer según estudios del diario El Comercio. Listo, en este texto que yo les acabo de leer y que ustedes pueden ver en la pantalla, necesito que me identifiquen la idea principal del texto. Les voy a dar 2 minutos, que es muchísimo porque este ejercicio es de 30 segundos, para que ustedes puedan identificar la idea principal y me la escriban por el chat o me hacen la mano para yo darles la palabra. ¿Ok? Tienen 2 minutos a reloj. Son 6:12, 6:14, ya necesito la respuesta, chicos. ¿Listo? Recuerden que es por puntos de agilidad, así que el primero que la conteste será el primero que se lleve el punto.
Listo, ok, ya tenemos la primera respuesta. Nos dicen que es la B. Permítanme coger el lapicito. Listo. Dicen que es la B. Listo. Les queda un minuto. Ok, nos dicen que es la C. Nos dicen que es la D. Y listo, se acabó el tiempo. Bueno, Brigitte nos dice que es la A. Listo. Entonces hay respuestas variadas. Ok, Leslie también nos dice que es la D. Los antioxidantes aceleran la progresión del cáncer de pulmón. Daisy nos dice que es la A. Vamos a ver. Ahora sí, no les voy a decir si está bien o si está mal esta respuesta, porque primero les voy a explicar lo que es la idea principal en un texto. Así que sí, prepárense porque lo que viene es mucho texto. Vamos a hablar, como les dije, esta clase va a ser más teórica que práctica, por lo cual necesito que anoten los puntos más importantes. Listo. Primero comencemos viendo qué es la idea principal. Las ideas principales de un texto son las que dan información básica y relevante, las que son imprescindibles y sin las que no es posible una comprensión total. Entonces, este primer párrafo nos está diciendo que la idea principal de un texto es aquella que contiene la información importante, la que es imprescindible, la que sin esta idea el texto pierde el sentido. Por su parte, las ideas secundarias son las que aportan información complementaria, amplían, detallan, explican las ideas principales, pero no son indispensables, o sea, no son tan importantes para comprender el texto. Si se eliminan, no pasa nada. Ok, entonces, este segundo párrafo nos está diciendo que al contrario de la idea principal, la idea secundaria es aquella que está para apoyar, dar sustento, dan detalles, ubicación, descripción, cifras. Son cosas que sinceramente podemos eliminar de mi texto y mi texto seguiría teniendo sentido. Veamos un ejemplo. En medio de la calle hay una bicicleta abandonada. Sus ruedas desgastadas se levantan al aire, con los rayos despegados y retorcidos. Parece una flor de metal. Entonces, como me doy cuenta, la parte resaltada es la idea principal, es de lo que está hablando mi texto. Mi texto me está hablando de que hay una bicicleta abandonada. Los demás solo me dan una descripción de la bicicleta, me dice que está desgastada, que los rayos están despegados, me dice que parece una flor de metal. Me está dando una descripción de lo que está pasando, pero en realidad lo que tiene la información esencial es en medio de la calle hay una bicicleta abandonada. Porque si yo a este pequeño párrafo, estas pequeñas líneas, yo le quito esa frase, le quito en medio de la calle una bicicleta abandonada, no tiene sentido que yo diga sus ruedas desgastadas se levantan al aire, como los rayos despegados y retorcidos parecen una flor de metal, porque yo no sé de qué se está hablando. Entonces, prácticamente eso es la idea principal, lo esencial del texto, la idea que me engloba todo lo que mi texto quiere decir. Y las ideas secundarias son aquellas que explican el punto, ¿no? En este corto párrafo, la idea principal es que hay una bicicleta abandonada en el medio de la calle. Las frases que siguen solo sirven para describirla y detallarla, son prescindibles, o sea, pueden quitar, no importan tanto. Recordemos que un texto puede ir desde una frase hasta un libro. Cuando se trata de un libro completo, por ejemplo, una novela, un libro de química, de filosofía o de economía, por lo general la idea principal se establece desde el mismo título. El problema económico de los países en vía de desarrollo, la filosofía de Heidegger, la química en la historia, etc. Ok. ¿Qué es lo que rescatamos de este párrafo? ¿Qué es lo más importante? Aquí nos está dando una información importante, que cuando busco sacar la idea principal de un libro, de un texto ya más completo, un libro, una novela, lo que sea, yo sé que mi idea principal va a ser el título.
¿Por qué? Porque desde el título ya empiezan a desglosarse los demás temas, pero mi tema principal siempre va a estar en el título. El título me habla, me dice de lo que se va a hablar en aquel texto. Entonces, recuerden, si queremos sacar la idea principal de un texto complementario, un texto grande, siempre va a ser el título. Es decir, ya sabemos más o menos de lo que se trata lo que vamos a leer. El título sirve para darnos una pista de lo que vamos a leer. Ese texto, a su vez, se compone de secciones, partes, capítulos, párrafos, ¿no? De esta manera, ayuda a la comprensión general y a la jerarquización de información. En cada párrafo se establecen ideas principales y secundarias, y la extensión es variable. Idealmente debería tener de entre 3 y 8 líneas y entre 4 y 5 oraciones. ¿Y esto para qué? Para que la comprensión del mensaje sea más fácil y podamos advertir mejor cuál es la idea principal. Me van a ayudar con sus micrófonos apagaditos para no interrumpir la clase, ¿no? Listo. Entonces, esto es importante no tanto para el examen, sino más para su vida en general. Ya cuando les manden a hacer trabajos universitarios, los que están en el colegio, cuando les manden a hacer el proyecto final que les van a mandar a hacer, es importante saber que cada párrafo se divide de 3 a 8 líneas, es lo ideal, y de 4 a 5 oraciones. No tiene que ser ni tan extenso ni tan corto. Ya. Ahora bien, en cada párrafo habrá una o dos ideas principales, rodeadas de ideas secundarias o complementarias. La combinación de ambas ayuda a explicar el tema del que estamos hablando e incluso la aportación de ideas secundarias puede marcar el estilo de un escritor o escritora. Sin embargo, lo que sí es necesario que sepan es que las ideas principales son las que articulan el texto. Al eliminarlas, como les dije al principio, el texto carece de sentido, pierde sentido. No le vamos a encontrar sentido al texto sin una idea principal. Muchas veces se nos hace difícil distinguir una de otras, y para ello es recomendable leer el texto atentamente por lo menos 2 veces. Pero como nosotros somos chéveres, más adelante les voy a estar dando consejos de cómo identificarlas con una sola ojeadita. Porque a nosotros en el examen no nos va a servir el leer detenidamente 1, 2, hasta 3 veces, porque no vamos a contar con ese tiempo. Como les venimos diciendo todos sus profesores hasta el día de hoy, es que ese examen, nuestro enemigo principal es el tiempo, ¿no? Entonces vamos a desarrollar la habilidad de sacar la idea principal en 20, en 30 segundos, ¿no? Así sea un texto enorme. Listo. Ahora que ya sé qué es la idea principal, es aquella que engloba el texto, que le da sentido a mi texto, a mi párrafo, a mi escrito, vamos a ver cuáles son las características de una idea principal. Lo primero es saber que cada párrafo se organiza en torno a una idea principal y luego las secundarias dan ejemplos, detalles, causas, efectos, datos generales, etc. Les voy a subrayar esto porque esto es importante. Desde las ideas secundarias, van a perdonar, yo no tengo un trazo perfecto, como ven me voy chueca, nunca he sabido hacer una línea recta, pero me van a disculpar, ¿ok? Porque esto no es clase de dibujo, esto es clase de verbal. Listo. Las ideas secundarias dan ejemplos, detalles, causas y efectos, datos generales, etc. Si a mí me piden en mi pregunta que yo identifique una idea general, una idea principal, perdón, y veo entre mis opciones de respuesta que me están dando detalles, que me dan ejemplos, veo que me están dando cifras, veo que me están dando estadísticas, yo ya sé que esa no es, porque estadísticas, cifras, datos generales, causa, efecto, detalles, ejemplos, solo están en las ideas secundarias. Entonces, rápidamente yo descarto esas opciones. Si por lo contrario me están diciendo que busque y señale las ideas secundarias, pues aquí está, ¿no? También los argumentos, pero eso de ahí lo vamos a ver en la siguiente clase, bueno, en la siguiente semana. Listo. Las características
de las ideas principales. Las esenciales es que son las que cargan la información. Tienen autonomía y no dependen de otras, lo que significa que así solita la idea principal, la frase que viene en la idea principal se entiende tal cual. No dependo de una idea secundaria para entenderlo, no dependo de más texto, de más ideas para entenderlas, al contrario de las ideas secundarias, que sin la idea principal yo no las entiendo. Siguiente. A veces son explícitas, a veces no son explícitas y hay que deducirlas. Ok, esto lo vamos a ver más adelante, en esta misma clase, pero más adelante, que son las ideas explícitas y qué son las ideas implícitas. Pueden estar al comienzo, en el medio o al final del párrafo. Esto es algo importante que yo quiero decirles. Un consejo, un truco para poder identificar rápido las ideas principales es leyendo la primera línea. Generalmente, no en todos los casos, pero generalmente vamos a encontrar la idea principal al principio de un texto. Entonces, vamos a leer las primeras 2, 3 líneas del texto y nos vamos a las opciones de respuesta. Si yo en mis opciones de respuesta veo que dice lo mismo que en las primeras líneas, pues esa es. Si no es, pues ahí sí nos va a tocar buscar y analizar. Pero eso les digo, a veces, en la mayoría de los casos sucede, pero hay excepciones donde, como dice aquí, la idea principal puede estar en medio o puede estar al final del párrafo. ¿Listo? Ya. Y si después de todo eso, yo aún no consigo sacar la idea principal de mi texto, yo me voy a hacer esta pregunta. ¿De qué trata el texto? Y si estoy leyendo un texto que trata sobre que las mariposas están en peligro de extinción, yo ya sé que mi idea principal es esa, que las mariposas están en peligro de extinción. Entonces, esto lo vamos a usar como último recurso. Cuando ya no sepamos, vamos a leer el texto y me voy a preguntar de qué trata el texto. Y ahí ya voy a sacar mi respuesta, chicos. Listo. Ahora, ¿cómo reconocer las ideas principales? ¿Cómo yo puedo reconocer las ideas principales? Muchas veces, cuando leemos un texto, todo nos parece importante. Aquí les hago una pregunta. Una que no necesita respuesta porque ya me sé la respuesta. A todos alguna vez nos ha pasado que algún profesor, alguna profesora, algún licenciado o licenciada nos dice, subraya lo importante en este texto. Y nosotros nos quedamos en blanco porque a nosotros todo nos parece importante. A mí me pasaba que yo llegaba a subrayar todo el libro. Todo mi libro estaba resaltado, con algún resaltador, ¿no? Listo. Entonces, muchas veces cuando leemos un texto, todo nos parece importante. Pero si lo sometemos a una lectura más atenta, podremos ver que hay cosas que resaltan y otras que no tanto. Para reconocer las ideas principales hay esencialmente 2 métodos. Con el primer método se lee atentamente un texto una primera vez. Se lo lee por segunda vez y en esta segunda lectura nos armamos de un lápiz o un resaltador fosforescente e iremos marcando aquellas oraciones que pensamos que contienen la idea principal. Ahora bien, este primer método no nos sirve para el examen, porque nosotros no vamos a tener el tiempo para leer una primera vez, para leer una segunda vez, para empezar a resaltar, no vamos a tener para algún lápiz ir separando las ideas. Entonces, este método, este primer método, no nos va a servir para el examen, pero sin embargo nos puede servir para trabajos que más adelante nos van a mandar. Si en alguna vez nos dicen, bueno, de un PDF de 7, 8 páginas, nos dice, saquen la idea principal, ya nosotros vamos a saber con esta técnica de lectura y de relectura, vamos a sacar más fácilmente la idea principal. Pero no nos sirve porque no tiene agilidad, entonces no nos sirve para este examen. Desechamos las oraciones donde dan ejemplos o repitan con otras palabras la idea clave. Luego resumimos las oraciones subrayadas. Listo. Esta parte de aquí sí nos sirve para el examen porque nos está diciendo qué es lo que debemos descartar. Nosotros debemos descartar las opciones donde nos den ejemplos. Como ya dijimos, los ejemplos solo se dan en las ideas secundarias. Y debemos descartar las opciones donde se repitan con otras palabras
las ideas, la idea clave, ¿no? Entonces ya sabemos que si veo que se repiten las ideas, pero con diferentes palabras, pero se repiten las ideas, ya yo sé que esa no es la idea principal del texto. Listo. El segundo método también requiere una lectura atenta, pero en lugar de subrayar, nos haremos las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Al contestar estas preguntas con la información que nos da el párrafo, ya despejaremos la idea principal. Ahora bien, este método tampoco nos sirve tanto para el examen, porque como les dije, el examen es de tiempo. Sí, es una competencia contra el tiempo. Entonces, este método tampoco nos va a servir ahorita, pero sí después, ¿no? Entonces, el método que vamos a utilizar nosotros para resolver estos ejercicios de ideas principales es que vamos a leer primero las líneas. Bueno, lo primero, leer el enunciado. ¿Qué es lo que nos piden? Porque puede que nos pidan ideas secundarias, puede que nos pidan ideas principales, pueden que nos digan todos son ideas principales excepto y tengamos que escoger la que no es una idea principal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer bien el enunciado para saber qué es lo que nos pide. Después vamos a leer las primeras 2 o 3 líneas y nos vamos a las opciones de respuesta. Si en mis opciones de respuesta encuentro lo que está en las primeras 2 o 3 líneas, pues ahí está mi respuesta. Esa sería mi opción correcta. Si no está, lo que vamos a hacer es que sí vamos a leer de manera rápida nuestro texto y vamos a hacernos la pregunta de qué está tratando mi texto. Y en base a eso voy a escoger la opción correcta. Ahora sí, sigamos. Listo. Ya les di las pautas. Ahora les voy a volver a preguntar. ¿De qué trata este texto? ¿Cuál es mi idea principal? ¿Siguen con su respuesta fija o ahorita ya cambiaron de idea? Ok. Listo. Ok. Listo. Ahora ustedes cambiaron de opinión y me dicen, la mayoría me está diciendo que es la D. Los antioxidantes aceleran la progresión del cáncer de pulmón. Entonces, recuerden lo que yo les dije, que generalmente la íbamos a encontrar en las primeras 2 o 3 líneas. Listo. Entonces, mi frase, siempre una frase va a terminar donde está el punto. Mi frase termina aquí está el punto, aquí está mi frase. Mi primera frase me dice, los antioxidantes aceleran la progresión del cáncer de pulmón en los ratones y no traen beneficios ciertos para las personas sanas, según el artículo que publicó la revista Science International. Listo. La opción D me dice, los antioxidantes aceleran la progresión del cáncer de pulmón. Y les voy a decir que no es la D. ¿Por qué no es la D? Porque no está toda mi frase. Solo me dice, los antioxidantes aceleran la progresión del cáncer de pulmón. Pero no es el cáncer de pulmón de humanos, sino el cáncer de pulmón en ratones. Entonces le están cortando información, por lo tanto no puede ser. La D no es. Listo. Ahora me dicen que es la B. La idea de que los antioxidantes ayudan a prevenir el cáncer es falsa. ¿En qué momento, en qué parte de este texto me dice que los antioxidantes no ayudan a prevenir el cáncer? En ninguna parte. Entonces, si no me lo dice en ninguna parte de mi texto, o no me lo da a entender, o no me lo da a entender, no es opción. Entonces la B no es opción. Ah, perdón, era la B. Yo les dije la C, bueno. La C no es opción. Los antioxidantes se utilizan ampliamente para proteger las células. Sí, se utilizan ampliamente para proteger las células de los daños inducidos por las especies reactivas del oxígeno. También me han cortado información, no está completo, por lo cual la B tampoco puede ser.
Mi respuesta correcta es los antioxidantes pueden ser dañinos para ciertas personas. Si bien no lo dice textualmente, mi texto es una idea implícita, que ya mismo lo vamos a estudiar, pero mi texto me habla de esto. ¿De qué habla mi texto? Si yo leo lo que mi texto me va a decir, lo que yo voy a entender al leer ese texto, al leer ese párrafo, es que los antioxidantes no son tan buenos, no son buenos del todo, porque llegan a hacer daño a ciertas personas, a cierto grupo de personas. Entonces, mi respuesta correcta, mi idea principal sería el literal A. No se preocupen si lo hicieron mal, no se preocupen si se equivocaron. Reciben la primera pregunta. Vamos ahora sí a la segunda pregunta. Esta es más fácil aún. Identifique la idea principal del texto. Las excavaciones de la meseta de Giza comenzaron en 1888 de mano de la Asociación de Investigadores del Antiguo Egipto de Massachusetts, Estados Unidos. En 2013, los arqueólogos hallaron la denominada Ciudad Perdida de las Pirámides, un cementerio supuestamente lleno de los cuerpos de los constructores de las pirámides y sus familiares. En lugar de la supuesta ciudad perdida, los especialistas encontraron los restos de un edificio alargado, que podrían ser galerías y podrían haber sido usadas por los marineros que viajaban a Egipto y al Mediterráneo Oriental, o por las tropas que protegían al faraón y sus entornos. Descubren unos cuarteles y un puerto cerca de las pirámides de Giza. Listo. Del texto que leí y que está en pantalla, tienen 2 minutos para decirme cuál es la idea principal. Son 6:35, a las 6:37 necesito mi respuesta. Vayan escribiéndola en el chat o pueden levantar su mano, ¿no? Como se sientan más cómodos. Ya tenemos la primera respuesta. Dicen la D. Listo, analícenla, léanla bien. Aún les quedan 2 minutos todavía. Listo, chicos, se acabó el tiempo y según veo, bueno, me dijeron hacer, según veo, la mayoría se va a que es la B. Y alguien que me explique el por qué es la B de los que dijeron. Alguien para que se gane el punto, de los que dijeron que es la B, alguien que active su micrófono y me explique cómo sacó la idea principal de ese texto. Ay, perdón, rayé. Listo, alguien que me explique. De los que dijeron que es la B. Yo creo que ese es el literal porque específicamente sin esa parte de todo el texto, este perdería sentido porque no se sabría de qué se habla en específico. Ok, muy bien, gracias, Joyce. Vamos a anotar a Joyce. Y vamos a anotar
a Darling, que también me dijo, en todo el texto hablan sobre la ciudad perdida de las pirámides, las demás hablan sobre las características. En efecto, chicos, mi respuesta correcta es el literal B. ¿Por qué? Porque como ya lo dijeron, en todo el texto lo que me está hablando es de que encontraron la denominada ciudad perdida, ¿no? Las otras solo me están dando datos. Por ejemplo, la me dice, las excavaciones de la meseta de Giza comenzaron en 1988. Esto es un dato. Y también porque de eso no me habla mi texto. O sea, si de eso fuera la idea principal de mi texto, siguiera hablando todo el texto referente a eso, ¿no? De que comenzaron, de cuándo se armó el grupo de investigadores, de qué fue lo que encontraron en 1888. Entonces mi texto lo menciona, más no es la idea principal, no se va a seguir. Ok, la D me dice, los edificios de la ciudad perdida podrían haber sido utilizados por marineros que viajaban entre Egipto y el Mediterráneo. Este es un dato que me está dando mi texto, ¿no? Una suposición que dicen que puede o no puede haber sido usado por ellos, ¿no? Pero mi texto no se basa en eso. Si mi texto se basara en que fueron usados por marineros, me dirían, bueno, sí, creemos que fueron usados por marineros porque hay tal evidencia, porque los marineros que viajaban de Egipto al Mediterráneo Oriental hacían tal cosa. Bueno, la verdad, estoy muy lejos para apagarla. Que suene nomás. Bueno, entonces me diría, me seguiría hablando de eso, ¿no? Y no me sigue hablando de eso. La C me dice, los edificios encontrados por la ciudad perdida podrían haber sido utilizados por las tropas que protegían al faraón. Esperen un ratito, si voy a apagar esa alarma por medio. Ya volví, ahora sí. Mil disculpas. Bueno, me dice, la C me dice casi lo mismo que la D. Me dice que por las tropas del faraón, pero si hubiera sido así, me hubieran dicho que, bueno, encontraron las tropas, que cómo protegían las tropas al faraón, me hubieran seguido dando características o detalles sobre eso, pero no lo siguieron dando. En cambio, la B me dice que los arqueólogos de 2013, los arqueólogos hallaron la denominada ciudad, la supuesta ciudad perdida de las pirámides. Entonces de esto sí me trata porque de ahí se empieza a desglosar que sí, que la ciudad de las pirámides se suponía que era un cementerio, que estaba lleno de los cuerpos, pero que en realidad no encontraron eso, sino que encontraron edificios alargados. Entonces sí, de eso me está hablando mi texto. Mi texto en todos lados me está hablando de la ciudad perdida, de las ciudades perdidas, ¿no? Y la B es la única donde me abarca ese tema generalizando y las otras dan como detalles, dan más explicaciones, ¿no? Entonces la B sería mi respuesta correcta. Ahora sí, vamos con una fácil. Déjenme borrar, pero después se me olvida borrar. Y después ven el material con todos los rayones. Ahora vamos a la pregunta 3, que es una pregunta fácil. Listo. Identifique la idea principal del texto. Los hombres siempre tuvieron necesidad de luz y fuego para alumbrarse durante la noche, abrigarse del frío y cocinar sus alimentos. No siempre pudieron proporcionar fuego y luz con la facilidad actual. Era preciso guardar en el fogón, antes de acostarse, algunas brasas cubiertas de aceite. En base a esto vamos a ver cuál será mi idea principal. ¿Será que los hombres primitivos recibieron el fuego con comodidad? ¿O será las precauciones para encender el fuego? ¿O será los alimentos del hombre primitivo? ¿O la luz y el fuego en la antigüedad beneficiaron al hombre? Ok, respuesta unánime. Todos están diciendo que es la D. La D. Y si les dije, este es facilísimo. Me está hablando de la D. La primera me dice, los hombres primitivos recibieron el fuego con comodidad. Y en mi texto, en mi párrafo, en ningún momento me dice eso. Me dice que al contrario, no recibieron con la facilidad actual en la que nosotros usamos el fuego hoy en día. Entonces la A me está diciendo todo lo contrario. Entonces, las precauciones para encender el fuego.
No, o sea, sí me menciona que tenían que guardar el fuego, que tenían que poner aceite, pero no me lo especifico. O sea, si fueran las precauciones para encender el fuego y el resto del texto me hablara de cuáles eran los pasos para encender un fuego, cómo tenían que guardar el fuego, cuáles eran las consecuencias de no haber guardado el fuego así, esa sí fuera mi idea principal. Pero no, aquí me lo menciona como dato extra, ¿no? Entonces no. Los alimentos del hombre primitivo, aquí ni siquiera me lo mencionan. Aquí la única vez que mencionan alimentos es que el fuego servía para cocinar alimentos, pero no me está hablando de las dietas que tenían las personas primitivas, no me está hablando de cuando iban a cazar, qué tipo de animales comían, cómo comían su comida, no me está hablando de esto, entonces no. En cambio, la de me dice, la luz y el fuego en la antigüedad beneficiaron al hombre. Y en mi texto me está diciendo que la luz y el fuego le ayudaba a alumbrarse durante las noches, a abrigarse del frío, les ayudaba a cocinar sus alimentos. Me está diciendo cómo beneficiaron al hombre. Entonces, esta sí es mi idea principal. Entonces, como ven, sacar la idea principal, identificar la idea principal está sumamente fácil. Entonces, no habrá complicación alguna en sacarla de esta aquí. Con base en el texto, todas son ideas secundarias excepto. Recordemos que siempre tenemos que leer el enunciado. Aquí me dice que estas 4, A, B, C y D, son ideas secundarias menos una. Hay una infiltrada aquí. Recordemos el excepto, ¿no? Mi término excluido, el que no va. Entonces, entre estas 4 opciones hay una que no es idea secundaria. Y tenemos que identificarla. Mi texto o mi párrafo me dice, el estudio del movimiento se refiere al cambio de ubicación en el espacio y en el tiempo, tal como es medido por un observador físico. Por lo general, el cambio de ubicación puede verse influido por las propiedades de un cuerpo o de un sistema físico. Incluso el estudio del movimiento, en toda su generalidad, lleva a considerar el cambio de dicho estado físico. La descripción del movimiento de los cuerpos físicos se denomina cinemática y es una disciplina que pretende describir el modo en el que determinado cuerpo se mueve y las propiedades que tiene dicho movimiento. La física clásica nació estudiando la cinemática de los cuerpos rígidos. Listo. 1 minuto, ya le bajamos el tiempo. Tienen 1 minuto, 6:46, a las 6:47 está la respuesta. ¡Ay, qué rápido! Qué rápido. Ok. La A. La A es la respuesta. La D por aquí. La A y la A. Bueno, aquí está la D. Aquí está la A y la A. La D y la A. Se están peleando estas opciones. Está entre la D y la A. Ok, la D y la D. Están peleando. Están entre el estudio del movimiento, se refiere al cambio de ubicación en el espacio y el tiempo, o el movimiento debe ser medido por un observador físico. Okay. Ah, me dicen la C. Esta disciplina describe el modo en el que se mueve el cuerpo. Okay. Paso el minuto. Vamos a empezar a... Ay, bueno, esa fue la B. Me decían la C. Bueno, empecemos a descartar la B. ¿Por qué la B no puede ser? Esta disciplina describe el modo en el que se mueve un cuerpo. ¿De qué disciplina? ¿De qué me está hablando? No me da datos concretos. Yo no sé de qué disciplina se está hablando. No se entiende. Recuerden que la idea principal es autónoma, por lo cual si yo la leo solita, yo entiendo. Pero en esta de aquí, la B me dice, esta disciplina describe el modo en el que se mueve el cuerpo. Yo no sé cómo se mueve el cuerpo, o sea, no sé de qué disciplina está hablando, pues que está hablando de la disciplina del baile, de la disciplina de deporte o qué sé yo, ¿no? Pero no está hablando del movimiento, por lo cual la B no es. La C, la descripción del movimiento de los cuerpos físicos se denomina cinemática. Ok, esto me está dando un dato, es verdad, lo entiendo que me habla de la descripción del movimiento, cómo se denomina, pero mi texto no me está hablando de esto, no me está hablando
de lo que es la cinemática, de cómo descubrieron la cinemática, cuándo fue que le pusieron el nombre a la cinemática, qué significa cinemática, me lo menciona como dato extra. Pero si yo le quito esto a mi texto, yo lo sigo entendiendo. Yo sigo entendiendo, me dice el movimiento se refiere al cambio de ubicación y lugar, es como está medido por un observador físico, se puede ser fluido por las propiedades del cuerpo. Yo sigo entendiendo lo que se refiere al movimiento. Entonces la D, la C no es. Ahora, si yo leo mi texto, yo me voy a dar cuenta que en general me está hablando del movimiento, de lo que es el movimiento. Entonces, mi idea principal tiene que ser una que me explique qué es el movimiento. La D me dice, el movimiento debe ser medido por un observador físico. Entonces, mi texto, si esa fuera mi idea principal, mi texto debería ser qué se tiene que hacer para ser un observador físico, cómo es que el observador físico mide el movimiento, cuáles son las características que tiene un movimiento para poder ser medido, y no me habla de eso. Entonces, esta también es una idea prescindible. Porque si yo le quito esta idea a mi texto sigue teniendo sentido. En cambio, la A me dice, el estudio del movimiento se refiere al cambio de ubicación en el espacio y en el tiempo. Yo lo entiendo, ok, entiendo, me está hablando del movimiento, de a qué se refiere, qué es, ¿no? Entonces, y si yo le quito esto a mi texto, yo ya no sé qué es, de qué está tratando. O sea, tal como es medido por un observador físico, por lo general el cambio de ubicación puede verse fluido por las propiedades de un cuerpo. Ok, ¿de qué está hablando? No me dice de qué está hablando. En cambio, si ya yo leo, además recuerden que les dije que generalmente si yo encontraba que estaba mi primera frase completa, ¿ok? Mi frase termina donde empieza una coma o un punto. Entonces, si está mi frase completa entre mis opciones de respuesta, esa es mi opción correcta. Y en efecto, está el estudio del movimiento se refiere al cambio de ubicación en el espacio y en el tiempo, y en mis opciones de respuesta está el estudio del movimiento se refiere al cambio de ubicación en el espacio y en el tiempo, por lo cual es mi opción correcta. Pero como se dan cuenta, ya todos están ya apuntando a la que, ¿no? Ya se van casi a una respuesta unánime, donde todos están dando con la opción correcta. Vamos ahora con la siguiente pregunta, la 5. Identifique la idea central del texto. Idea central es exactamente lo mismo que idea principal. Es en lo que se centra, en lo que se engloba mi texto. En los años que siguieron a la Guerra Fría, fueron testigos de alborear de cambios espectaculares en las identidades de los pueblos y en los símbolos de dichas entidades. Consiguiente, la política global comenzó a reconfigurarse en torno a lineamientos culturales. La bandera al revés era un signo de transición, pero cada vez más ondeaban altas y al derecho. Tanto los rusos como otros pueblos se movilizaban y caminan resaltante tras estos y otros símbolos de sus identidades culturales. Ok, me habla de la Guerra Fría, muy bien. La B. Y la D. La D, la D, la D. 3D. 2, 2, 3, 4. La B. A ver, yo estoy poniendo... Ay, pensé. Espera un momentito. Yo estoy poniendo... Me están diciendo la D y estoy poniendo la B, perdón. Bueno, pero sí uno que otro me dijo la B. Vamos a barrarle unas 2. Porque sí uno que otro me dijo la B. Vamos a ponerle aquí. La D me lo han dicho unas 4 personas, 4 o 5 personas. Bueno, Luis me dice que es la B. Y acá me dicen que es la D. Listo. A ver, de las personas que me dicen que es la B, que a uno me explique por qué es la B.
Ay, Profesora, yo pienso que es la D. Yo pienso que es la D porque todo esto nace a partir de la Guerra Fría. Entonces, a partir de esta guerra es que da lugar a estos cambios de identidades entre los pueblos. ok, muy bien, muchas gracias. Ok. Me dicen que es porque pregunta sobre la idea central. La idea central es lo mismo que la idea principal, entonces es lo que se engloba el texto. Mi literal ama dice, los rusos y otros pueblos buscan símbolos solo para su bandera y caminan resultantes por ello. Y mi texto no me habla de eso. En ningún momento me dice que buscan símbolos solo para su bandera y caminan resultantes por ello. Entonces la A está más que descartada, ninguno dijo esa opción, ok, entonces no. Dice, vamos a ver la C. En Rusia la política comenzó a reconfigurarse en alineamientos culturales. Si esa fuera mi idea principal o mi idea central, me estuviera hablando de las nuevas políticas que se reconfiguraron en Rusia. Y no, o sea, me habla así de Rusia, pero no me está diciendo, no es algo tan importante, algo que resaltar en ese texto, ¿no? Ok, me quedo entre la B y la D. La B me dice, las banderas al revés son signos de transición adoptados por varios pueblos. Sí, me está diciendo, aquí me mencionan, ¿no? Que uno de los signos de transición eran las banderas al revés, eso utilizaban los pueblos. Pero recuerden que mi texto se está basando en la Guerra Fría. ¿Qué pasó después de la Guerra Fría? ¿Qué cambios hubieron después de la Guerra Fría? Entonces la B no, y también es una idea que no se entiende por sí sola. Las banderas al revés son signos de transición adoptados por varios pueblos. Ok, pero ¿por qué están las banderas al revés? ¿Por qué es de transición y por qué varios pueblos adoptaron eso? No se entiende por sí sola, entonces no es mi idea central. La D, por lo contrario, me dice, la Guerra Fría dio lugar a cambios en la identidad de los pueblos. Ok, se entiende por sí sola, ¿no? Y me está diciendo, me menciona la Guerra Fría, que es lo que más se menciona en mi texto, o sea, que es de lo que se está tratando mi texto, y lo podemos encontrar entre las primeras líneas, aunque no lo encontramos tal cual, no lo encontramos explícitamente, pero nos induce a pensar eso, ¿no? La Guerra Fría dio lugar a cambios en la identidad de los pueblos. Después de la Guerra Fría, fueron testigos de cambios espectaculares en la identidad de los pueblos. Entonces, si yo resumo esta primera frase, va a dar mi opción de respuesta a la D. Entonces, esa es mi opción correcta. Ahora, y continuamos con la 6. La 6, listo. Y listo. Listo. Este también está fácil. Idea central del texto es lo mismo que idea principal, ya sabemos, ¿no? De una década a otra se desarrollaron acciones de ensayos, errores y balances, tesis, antitesis y síntesis, para después ser observadas las enormes fallas. Volver a empezar un ensayo, las teorías para la educación liberal de los niños promulgadas en la década de los 60, que se me fue el número, son 60, han recorrido el mundo y han demostrado sus graves errores. Y de esas mismas experiencias se están reformulando nuevas teorías. Lo mismo sucede con las teorías liberales del amor. La vida conyugal y la familiar, su puesta en acción han hecho estragos en la vida social. En función de los resultados de esta práctica nefasta, se intenta desarrollar nuevas opciones basadas en el análisis práctico, social y teórico de los errores. Todo esto en tan solo unas cuantas décadas. ¿No? Un minuto asimismo son las 6:57, 6:58 está mi respuesta.
Listo, chicos. A ver, permítanme sentarme bien. Ahora sí, ahora sí. Listo, respuesta unánime, totalmente unánime. Nadie me dijo ninguna otra opción más que la C. Entonces, me dicen que la C, las teorías liberales en la educación han tenido fallas globales. Exacto. Eso es porque si yo leo mi texto, que ya lo leí y lo comprendo, me está hablando en sí de las fallas que han tenido las teorías liberales. ¿Por qué no puede ser las teorías liberales del amor ha cuadrado daños sociales? Porque no me está hablando, o sea, sí me está diciendo que las teorías liberales del amor fueron nefastas, que tuvieron daños sociales, pero no me está diciendo cuáles fueron esos fallos. Entonces la A no puede ser. La B me dice hay que volverse más prácticos y no solo liberal. No me está diciendo eso. Entonces no es la B. La D me dice, el daño de las teorías liberales ha servido para reformular las mismas. Ok, en mi texto sí me dice eso. Me dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por aquí está. Aquí está. Bueno, sus graves errores de misma experiencia se están reformulando nuevas teorías. Pero si ese fuera el caso, ese fuera mi idea principal, el texto seguiría hablándome cuáles son esas nuevas teorías, cuáles son los fallos de los que sacaron para corregir y reformular esas nuevas teorías liberales. Por lo tanto, no es porque no me está hablando nada de esto. En cambio, las teorías liberales en la educación han tenido fallas globales y me habla de eso, me habla de que, bueno, han tenido fallas globales, han tenido errores, balances, y debido a esos fallos se han reformulado más, que bueno, fueron promulgadas en la década de los 60, bueno, y me habla de todos esos fallos que tuvo la teoría liberal, y también se entiende solita la frase, ¿no? Las teorías liberales en la educación han tenido fallas globales, y si se entiende es porque es. Es mi respuesta. Ay, y ahora, ahí está. Esa es mi respuesta correcta. Creo que la 8, la 9 y la 10 tenía, no la animé también, listo. Esta de aquí la van a hacer solitos, o sea, ustedes mismos van a leerla. Son 7 y 1, 7 y 3, sí, les voy a dar 2 minutos. 7 y 3 ya está su respuesta, chicos. Listo, chicos. Se les acabó el tiempo. Voy a revisar sus respuestas. Me dicen que es la D. A simple vista va ganando la D. Me dicen la D, la C. Ok. La D tiene muchos votos.
Y la C tiene solo 2 votos. Listo. Voy a leer para yo entenderlo y darles mi punto de vista, mi opinión, ¿ok? Incluso si los pensamientos están cargados de dolor y fracaso y han sido un desastre y una fuente de sufrimiento, todavía nos aferramos a ellos porque son quien yo soy. Resultando una relación de amor-odio con ellos. Para garantizar su supervivencia, el yo también aprende a sacar satisfacción, jugo y energía de los estados emocionales negativos, alimentados de la injusticia, el martirio, el fracaso y la culpa. El ego del secretamente ama y se aferra al papel de víctima y extrae distorsionado placer y nefasta justificación del dolor y sufrimiento. Esto puede ser visto en muchos casos como una adicción y un estilo de vida, el perdedor. Es una figura casi romántica de la música y el folclore. Por ejemplo, Mr. Bagels, la vagabunda, el tímido y el excluido, el amante rechazado, etc. Siempre hemos estado enamorados de nuestros pensamientos. Entonces, a simple vista yo me doy cuenta que habla de que nuestros errores somos nosotros, nos hacen quienes somos y que nos aferramos a ellos porque igual sentimos placer de hacernos la víctima. Eso es lo que yo entendí. Ahora me voy entre mis opciones de respuesta. ¿El perdedor es una figura romántica en la música? No, nada que ver. El yo aprende a nunca satisfacer, el yo aprende a nunca sacar satisfacción de los estados emocionales negativos. Me está diciendo exactamente lo contrario, porque mi texto me dice que yo aprendo a sacar satisfacción y placer de esas emociones negativas. Nos aferramos a nuestros sentimientos de dolor y fracaso porque son quienes somos. Ok, me está diciendo exactamente lo que dice mi texto. El ego se aferra a su papel de víctima al dolor y al sufrimiento. Ok, sí, me lo menciona, pero más que nada me menciona eso, que el ego se aferra porque es quien yo soy, porque mis errores, mis sufrimientos, mis fallas son quien realmente yo soy y por eso me aferro a eso. Entonces, la que más se adapta a mi resumen de mi texto es la respuesta C. Sí, a partir de aquí las hice mal. Bueno, se pasó para adelante. Es la C. Ok, chicos. Entonces vamos a dejar, ya son 7:10 casi, vamos a irnos a la pregunta 2 y la pregunta 3. Voy a parar la compartición de pantalla y las voy a poner para que no vean la respuesta de las otras, ¿ok? Entonces espérenme un ratito. Listo. Sí. Listo. Listo, chicos. En un minutito. Déjenme colocar en la diapositiva que es. Ok, por la 4, 5, 6, 7. De una vez déjenme arreglar esto de aquí. La 8 también la había acomodado mal. La 9 está bien. 10, 11, 12. Listo, llegué a la 12. Listo. Ahora sí. Compartir. Y listo, aquí la tienen en pantalla. Ahora vamos a hablar de la idea implícita y la idea explícita, pero para ver si tienen alguna noción del asunto, vamos a resolver la pregunta 2 y la pregunta 3. De acuerdo con el texto, reconozca la idea implícita. Los perros policías pueden perseguir y dar alcance a los ladrones. Algunos perros trabajan en los caseríos reuniendo a las vacas o a las ovejas y ahuyentando ratas y ratones. Los perros de compañía, debido a su docilidad, son útiles porque son buenos colaboradores con sus amos, ¿ok? Tienen 2 minutos por pregunta. Está aquí la 13, pero primero vamos con la 12. 2 minutos para resolver la pregunta 12.
Listo. Es idea implícita, si no les he dado este tema, pero obviamente lo podrán resolver porque obviamente a todas sus clases de razonamiento verbal traen su diccionario. Y con ayuda de su diccionario, que obviamente todos tienen, porque a todos se los he pedido, van a saber qué significa algo implícito o algo explícito. Listo, chicos, 2 minutos, ya son 7:12, así que vamos. Ok. Listo. Captadas sus respuestas. Está entre la A y la C. La mayoría dice que la A, los perros son de gran utilidad para las personas. Y la C, algunos perros trabajan reuniendo vacas o las ovejas. Listo. Vamos ahora con la pregunta 13, asimismo, 2 minutos. Identifica la idea explícita del texto. La presencia del gas ozono en la superficie terrestre tiene un efecto dañino, ya que es tóxico y afecta la salud del ser humano. En las capas altas de la atmósfera, el gas ozono es un componente natural que protege contra la radiación de los rayos ultravioletas, dañinos para la vida. Es el hombre, precisamente, el culpable de las concentraciones de ozono en las capas más bajas de la atmósfera, puesto que el gas se forma en consecuencia de reacciones químicas que producen una presencia de luz solar entre el oxígeno y el dióxido de nitrógeno, procedentes de los tubos de escape de los vehículos y las fábricas. Advierte que la capa de ozono aumenta el riesgo de muerte por dolencia respiratoria. Ok, aquí tenemos que encontrar la idea explícita. Y asimismo vamos a tener 2 minutos. Y como ya buscamos en nuestros diccionarios lo que es explícito y lo que es implícito, se nos va a hacer súper fácil. 2 minutos, chicos. Son 7:13, 7:15 mis respuestas.
Listo, chicos, listo. Así, déjenme mover la sillita. Ahora sí. Ya están sus respuestas. Vamos a ver qué dicen. Me dicen que es la B, la D y la C. La B, la C y la D. Listo. Ok. Entonces descartamos de una vez la A. El gas ozono es importante para la vida del ser humano. Estoy entre la B, la C y la D, pero más me inclino a la B, según sus respuestas, ¿no? Listo. Este tampoco vamos a decir la respuesta, porque primero vamos a explicar lo que es una idea implícita y lo que es una idea explícita. Es corta la explicación. Entonces, esto no es mucho texto. Listo. Empecemos con la idea implícita. Una idea implícita es aquella que se encuentra oculta. El autor no la expresa de una manera directa, sino que está sobreentendida, pues con la ayuda de pistas del escritor, manifestada con otros conceptos, se puede llegar a una conclusión. Ok, entonces, la idea implícita no está textualmente escrita. Yo no la voy a encontrar escrita en mi texto, sino que yo voy a tener que deducirla. Yo voy a tener que pensarla, yo voy a tener que imaginarla. Pero, sin embargo, el autor me va a estar dando, la persona que escribió el texto me va a estar dando pequeñas pistas para que yo llegue a esa conclusión. Ok, me gusta asociarla con esta imagen. Mi idea implícita es este perrito que está escondido, ¿no? Y aquí, este es mi texto. Está escondido, pero a la vez se puede ver. O sea, se sobreentiende, es algo que nosotros podemos sobreentender. Entonces, mi texto en sí no me habla de eso, no me lo menciona, pero me lo da a entender. Entonces, una idea, un ejemplo de lo que es la idea implícita. Los libros son caros, es cierto, pero mucha gente gasta en tonterías totalmente prescindibles, lo que podrían emplear en comprar un buen libro, si eso les interesara. En cualquier casa, por más modesta que sea, no falta un televisor, por ejemplo, pero con seguridad lo que sí faltan son los libros. Entonces, chicos, eso es cierto, eso es muy cierto, la verdad. Los libros son caros, se los hablo por experiencia, soy una persona que le encanta leer, le encanta comprar libros, pero son muy caros. Y a veces me quedo sin plata por comprar libros, ¿ok? Entonces, es cierto que los libros son caros, pero no es una excusa, porque si la gente realmente quisiera comprar libros, los comprara. ¿Por qué? Por más modesta que sea la casa, por más chiquita que sea, por más humilde que sea, siempre va a haber un televisor. Nunca falta un televisor. Y televisor pantalla plasma, o sea, un plasma, un televisor inteligente, ¿no? Pero con seguridad lo que sí falta son los libros. Entonces, sí, son muy costosos los libros, pero valen la pena, ¿no? Me encanta invertir en libros, bueno. Ahorita lo que me salvan son los PDF. Listo, chicos. Entonces, ¿cuál sería la idea implícita de este párrafo? ¿Qué es lo que nos quiere decir el autor en este texto, en este pequeño párrafo? ¿Qué es lo que nos quiere decir? A ver. El malgasto del dinero. Bueno, sí, me habla también del dinero, pero lo que más me está diciendo, la idea principal implícita es que la gente no compra libros porque no es su prioridad, porque no quiere, porque si quisiera, sí los pudiera comprar. Porque si tienen plata por un televisor, tienen plata para comprar libros. Entonces, esa es mi idea implícita. Exacto, no invierten de manera adecuada, sino que no compran porque no les interesa, porque no es su prioridad y porque no quieren. Listo. Entonces, de eso se trata la idea implícita, es una idea que está escondida, que nosotros mismos, si tiene un nivel tiene un poquito más de complejidad, porque nosotros mismos tenemos que deducir esa idea. Pero siempre va a estar ahí, siempre con respecto a lo que nos dicen. Entonces, la idea implícita es aquella que está escondida en mi texto y que yo tengo que deducirla. Ahora, por lo contrario, la idea explícita
Se refiere a las ideas que el autor comunica de una forma directa y clara en un texto escrito, de manera explícita, sin esconder o dar indirectas. Se encuentra textualmente. Entonces, si mi idea implícita se encuentra escondida, mi idea explícita, por lo contrario, se encuentra ahí, sin esconderse. ¿Cómo esta vaca? Esta vaca está ahí. Yo no puedo negar que veo esta vaca. Yo no puedo decir, no, es un perro, porque está claro que es una vaca. No puedo decir, es una cebra, porque está claro que es una vaca. No puedo decir, ay, es que mi idea principal es el cesto. Porque no, porque lo primero que nosotros vemos es la vaca. Entonces, la vaca sería mi idea principal explícita. Está ahí, textualmente. No se esconde, no se le cambia una tilde, no se le cambia una coma, está explícita, está textualmente ahí. Entonces, el ejemplo. No resulta agradable andar por las calles cuando llueve abundantemente porque te mojas. Ok, esa es mi idea explícita, yo no tengo que deducirla. Me está diciendo lo que es, no me gusta andar en la calle cuando llueve porque me mojo. No es que tengo que pensar, a ver, pero algo me tiene que decir, no. Tiene que haber un mensaje oculto ahí. ¿Qué querrá decir? No, ¿verdad? Mi idea explícita es aquella que se encuentra explícita, se encuentra escrita tal cual en mi texto. Ahora que ya sabemos qué es una idea implícita y qué es una idea explícita, sí podemos resolver el ejercicio 12 y el ejercicio 13. Ok, el 12 me decía, los perros policías pueden perseguir y dar alcance a los ladrones. Algunos perros trabajan en los caseríos reuniendo a las vacas o a las ovejas y ahuyentando ratas y ratones. Los perros de compañía, debido a su docilidad, son útiles porque son buenos colaboradores con sus amos. Lo que yo entiendo en este texto y lo que pienso que el autor me quiere decir es que los perros son útiles para las personas, es que los perros son una gran compañía, nos sirven para muchos trabajos, ¿no? Entonces, entre mis opciones de respuesta voy a buscar la que más se acerque a la respuesta que yo estoy pensando. Los perros de compañía son dóciles y colaboradores. Sí, pero no me está hablando tanto de eso, ¿no? Algunos perros trabajan reuniendo vacas y ovejas. Eso es algo explícito porque está escrito tal cual en el texto. Los perros policías pueden perseguir ladrones. Está explícito porque está tal cual en el texto. Y los perros son de gran utilidad para las personas. Exacto, ¿no? Me está hablando de eso, que los perros sirven ya que son colaboradores, son dóciles, dan buena compañía, trabajan en caserío reuniendo vacas y ovejas, nos ayudan a ahuyentar ratas y ratones, sirven para perros policías. Entonces me está hablando de la utilidad de los perros para las personas, por lo cual mi respuesta correcta es el literal A. Listo. Siguiente. Ahora sí, vamos con la 13. Bueno, la 13 me decía, la presencia del gas ozono en la superficie terrestre tiene un efecto dañino, ya que es tóxica y afecta a la salud del ser humano. En las capas altas de la atmósfera, el gas ozono es un componente natural. Bueno, ya lo leímos en antes, ¿no? Recordemos que la idea explícita es aquella que está escrita textualmente, ¿no? Entonces, yo busco entre mis opciones de respuesta, la presencia del gas ozono en la superficie terrestre es dañina. Entonces, la primera línea que me dice, la presencia del gas ozono en la superficie terrestre tiene efectos dañinos. Entonces mi respuesta correcta sería la D, perdón, la C. La presencia del gas ozono en la superficie terrestre es dañina. ¿Por qué? Porque me lo dice textualmente. Sí, se le quita una que otra palabra, pero es exactamente lo que me quiere decir. Yo no tengo que deducirlo, yo no tengo que pensarlo. Ahora, si fuera una idea implícita que yo tendría que deducirlo, sí sería la contaminación humana destruye la capa de ozono en la atmósfera. Porque es algo implícito, ¿no? Porque me está diciendo que es el ser humano el que lo hace, me está diciendo que la capa de ozono en la atmósfera nos protege contra los rayos ultravioletas. Entonces, si fuera implícito que me pidiera que yo buscara la respuesta, fuera la B. Perdón, sí, la B. La contaminación humana destruye la capa de ozono en la atmósfera. Pero como me está pidiendo explícito que la encuentre escrita en el texto, mi respuesta es la presencia del gas ozono en la superficie terrestre es dañina. Listo. Ahora procedamos a hacer la 14. Los vegetarianos
perdón, aquí una corrección, antes de que, no es explícito, es implícita, ¿ya? La idea implícita, identifica la idea implícita, solo que aquí me equivoqué porque estaba poniendo explícita, implícita, ¿no? Y me equivoqué y ahí puse explícita. Ok, identifica la idea implícita del texto. Los vegetarianos consumen pocas grasas saturadas y colesterol, y más vitamina C y E, fibra dietética, ácido fólico, potasio, magnesio y otros nutrientes vegetales como carotenoides y flavonoides, por lo cual tienen un menor nivel de colesterol malo. La presión sanguínea suele ser baja y el índice de masa corporal es menor, todo lo cual está relacionado con mayor esperanza de vida y menor riesgo de padecer enfermedades crónicas. Comer frutas y vegetales reduce el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. La evidencia científica es abundante al respecto, perdón, que estoy leyendo mal. Pues existen estudios que comprueban que los vegetarianos tienen menos indicios de cáncer que el resto de personas. Si se deja de comer carne roja o se reduce su ingesta, el riesgo de cáncer de colon disminuye notablemente, según un reporte del Fondo Mundial de Investigación de Cáncer. ¿Okay? Encontramos la idea implícita, aquella que no está escrita, que nosotros mismos tenemos que deducir. 2 minutos, 7:30 está la respuesta. Ya, disculpen mi letra fea, pero aquí les escribo implícita, que es lo que estamos buscando. Listo, ya se les acabó el tiempo. Recuerden que decía implícita. Entonces, de una vez voy eliminando la C porque la C es explícita. Me está diciendo, los vegetarianos consumen pocas grasas saturadas y colesterol, y es lo primero que nos dice, los vegetarianos consumen pocas grasas saturadas y colesterol. Entonces, esa no es porque esa es explícita y yo estoy pidiendo implícita. Ok, eliminamos la C. Ahora la D me dice, las personas que comen carne tarde o temprano les dará cáncer.
no veo en ninguna parte del texto que me diga o que me insinúe eso, porque si bien todos, absolutamente todos, tenemos probabilidad de contraer cáncer, todos. Pero si comemos más carnes rojas, nuestra posibilidad aumenta, y si comemos menos carnes rojas, nuestra posibilidad disminuye. Pero eso no significa que sí o sí las personas que comen carne les va a dar cáncer. Eso no pasa. A algunas personas se les da, a otras personas no les da, ¿no? Igual depende del metabolismo de cada persona. Entonces la B tampoco es. Ahora me quedo con la A y la B. Comer frutas y vegetales evita que se desarrolle el cáncer. No. Ok. Me está diciendo, y en mi texto yo veo que dice comer frutas y vegetales reduce el riesgo del desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Ok. No me está diciendo lo mismo, sí puede aplicar como idea implícita, pero en mi texto no me dice que evita, sino que disminuye las posibilidades. Nada puede evitar que una persona contraiga. Entonces la B no es. Me quedo con la A. Existe la posibilidad de que con el pasar del tiempo hayan más adeptos al vegetarianismo, o sea, hayan más personas que sean vegetarianas. ¿Por qué? ¿Por qué está así? Porque si yo leo mi texto, me está hablando de que los vegetarianos tienen una vida sana, consumen proteínas, vitaminas, menos colesterol, tienen menos triglicéridos, entonces tienen una vida sana, y que ya hay estudios que respaldan que el ser vegetariano, tener una dieta vegetariana libre de carne, disminuye bueno, no totalmente, sino que disminuye notablemente, o sea, bastante, la posibilidad de contraer ciertos tipos de cáncer. Entonces, al ya saber que hay eso, ¿no? Que está comprobado científicamente, hay estudios que respaldan eso, hay posibilidad de que la gente, por no querer tener cáncer, por querer disminuir esas posibilidades, se haga vegetariana. Entonces, eso es lo que me quiere decir mi texto. Exacto, era implícito, no explícito. Ahora sí, vamos con la 15. Identifique la idea principal del texto. El Instituto Caro y Cuervo, ay, estoy dañando mi blusa. Nunca jalen la cuerdita de sus camisas. El Instituto Caro y Cuervo, Centro Colombiano de Altos Estudios en Literatura, Filología y Lingüística del idioma castellano y las lenguas nativas del país, Colombia, lidera una campaña en la que invita a los jóvenes que tengan tatuajes con mala ortografía para que reporten su caso y el diseño pueda ser corregido por un prestigioso tatuador colombiano. María Paula Alzate, directora ejecutiva de la Asociación de Amigos del Instituto Caro y Cuervo, explicó que esta iniciativa busca promover el uso responsable del idioma, que se ha encontrado que muchos jóvenes han caído en manos de tatuadores con mala ortografía. La actividad está marcada en el cuarto Festival de la Palabra, que se llevará a cabo en septiembre y busca rendirle un homenaje al español como lengua. Entre los errores ortográficos y o redacciones más comunes que los jóvenes reportan, se han encontrado con palabras como objetivo escrita con las B largas o B grande, alturista en vez de altruista y sonrisa con doble R o el nombre Inés con Z. Okay. No vamos a buscar ni idea implícita ni idea explícita. Vamos a buscar la idea principal de este texto. Okay. Ok, la veo. Ok. Está peleando entre la B y la D. Por cada voto de la B hay un voto para la D. Están peleados. Que alguien los desempate.
Alguien desempate las respuestas literal de listo. Ya ganó la D. Nos quedamos con la D. Ya nos admiten respuestas. Ok, entonces mi respuesta, mi idea principal es que el Instituto Caro y Cuervo lidera una campaña para reparar tatuajes con mala ortografía. Listo. En efecto, chicos, esa es mi respuesta correcta. Esa es mi respuesta correcta, ¿sí? Me dice, si yo leo mi texto, se trata de que el instituto está realizando una campaña para corregir tatuajes con mala ortografía. De ahí el resto que me habla mi texto es de cómo los jóvenes han caído en tatuadores con mala ortografía, que la directora me dice cuándo va a ser, en dónde va a ser, cómo va a ser, por qué va a ser, cuál es el homenaje que le están dando, me dice cuáles son los errores de ortografía más comunes que hay en los tatuajes y así, ¿no? Pero el principal es que, mi idea principal es que el Instituto Caro y Cuervo está liderando una campaña para corregir los tatuajes con mala ortografía. Ya. Ahora les pregunto, ¿esta idea principal está implícita o está explícita? Explícita. Exacto, está explícita. Entonces, déjenme anotar. El punto se lo lleva Pablo, se lo lleva... Ya dejen de escribir, no sean tramposos. Pablo, Brigitte, Henry, así se dice tu nombre, Henry y Gaby. Ya el resto ya escribió después. Gaby. Y Joyce que habló. Pablo. Joyce. Brigitte. Profesora, yo no fui la que habló, creo que fue Darling. Ah, ya, perdón, que confundo su nombre. Darling. Y... Ay, no, Henry. Espero que así se escriba tu nombre, se pronuncia tu nombre, Henry. Listo. Exacto, es una idea explícita porque lo encontramos, aquí lo encontramos, el Instituto Caro y Cuervo lidera una campaña en la que invita a los jóvenes a corregir sus tatuajes con mala ortografía. Entonces, una que otra modificación, pero está textual. No tenemos que inferirlo, no tenemos que deducirlo, porque ahí lo encontramos. Ok. Ahora, listo. Permítanme borrar. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí. Vamos a hablar ahora. Vamos a hablar ahora sí de las tesis, las odiadas y amadas tesis. Para esto quiero que anoten de una vez que la pregunta 8, 9, 10 y 11 queda como tarea del día de hoy. Me la van a enviar hasta más tardar el miércoles 12 de la noche. Hasta ahí lo recepto. El jueves en la mañana ya no lo voy a recetar, no les voy a hacer válido. Tiene que ser hasta el miércoles en la noche. La pregunta 8, 9, 10 y 11 que quedaron pendientes de las ideas principales. Listo. Ya lo anotaron, espero que sí. Igual más tarde les mando el mensajito por el grupo. Pero así, hablemos de las tesis. ¿Qué son las tesis? ¿Qué nosotros entendemos o qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra tesis? La tesis. A ver, ¿qué se nos viene a la mente? Ok, ¿será la tesis que utilizamos en la universidad? ¿O qué tipo de tesis será? Listo. Parece que no han escuchado la palabra tesis, está bien, ¿no? Entiendo tesis por dos conceptos. El primero es un ensayo, un trabajo académico que tienen que hacer absolutamente todas las carreras para poder egresarse, para poder
graduarse para que les den el título. Así, absolutamente todas las carreras, no se salva ni una. Todas las carreras tienen que presentar la tesis. Anteriormente solo era la carrera de medicina, pero en la actualidad todas las carreras tienen que hacer una tesis. Entonces, la tesis la vemos como un ensayo académico, es un carácter expositivo donde nos piden para graduarnos. Exacto, Brigitte, eso es una tesis. En tanto a lo académico, en tanto al razonamiento verbal, en cuanto a lengua y literatura, el lenguaje, entendemos también tesis como la tesis de un texto argumentativo es la idea principal. Asociamos tesis con idea principal. Pero vamos a ver más detalladamente, ¿no? Porque una cosa es que yo les diga, otra cosa es lo que leamos. ¿Qué es una tesis? Una tesis es una conclusión, una proposición, una opinión o una teoría que se mantiene con razonamientos. Una tesis también es un trabajo de carácter científico, habitualmente para obtener el título de doctor en una universidad. Eso ya no, ahorita todas las carreras, ¿no? Entonces me dice que la tesis es una conclusión, una proposición, una opinión o una teoría. Vamos a dejarlo como es una opinión personal que nosotros tengamos. Entonces, la tesis o un tema, dejémoslo mejor con un tema del cual trata un trabajo. La tesis siempre va a ser la idea principal o el tema del cual vamos a estar hablando en nuestro trabajo, en nuestro texto argumentativo. ¿Cómo puedo identificar una tesis y argumentos? Ahorita vamos a hablar de la tesis, pero en la próxima semana, sí, vamos a estar hablando de los tipos de argumentos, los tipos de falacias, parafraseo, cómo parafrasear bien, sobre los refranes y muchas otras cosas más, ¿no? Pero ahorita concentrémonos en la tesis. La tesis es una afirmación regularmente expresada en una frase, la cual enuncia la opinión de quien lo escribe, quien a lo largo del texto o en el desarrollo o en el cuerpo le va a demostrar o fortaleciendo con argumentos. Los argumentos son todos aquellos elementos que permiten demostrar una tesis o aseveración. Ok, entonces una tesis es una afirmación. Lo principal, característica principal de una tesis es que es una afirmación. Una tesis no es una pregunta. Si nosotros nos dice, identifica la tesis del texto, y en mis opciones de respuesta yo veo que hay una pregunta o una duda de quizás sea así, ya sé que esa no es mi tesis y yo lo descarto de una vez. Una tesis es una afirmación. Está expresada en una sola frase. Bueno, entonces la tesis, como les dije, es la idea principal, es una afirmación, es una opinión que nosotros vamos a poner en nuestro texto. Y después de la tesis vamos a empezar a argumentar, vamos a convencer a la gente, vamos a tratar de convencer a la gente de que crean o que tomen por cierto la afirmación que nosotros estamos dando. ¿Cuáles son las características de la tesis? La primera es que debe ser discutible. Una tesis, ¿qué significa que sea discutible? O sea, que la opinión sea variada. Que unos crean que sí y otros crean que no. ¿Por qué tiene que ser discutible? Porque a lo largo de la tesis o del texto argumentativo, nosotros vamos a tener que convencer a la gente de que lo que decimos es cierto. Entonces, la tesis debe ser algo sobre lo cual la gente pueda tener diferentes opiniones. Si su tesis constituye una idea generalmente aceptada o que se toma como un hecho, entonces no hay razón para tratar de persuadir a los lectores. La característica esencial de la tesis es que tiene que ser firme, una afirmación, y algo que no sea comúnmente aceptado, o sea, que la gente tenga diferentes opiniones. Por ejemplo, sobre la ingeniería genética. Mi tesis, se lo estoy diciendo una vez, mi tesis yo la voy a hacer de ingeniería genética, hablar sobre los beneficios de la ingeniería genética en la ciencia actual. Entonces, si yo hablo de eso, sí es una opinión, es una afirmación. Yo estoy afirmando que la ingeniería genética trae avances consigo a la ciencia moderna. Pero hay gente que no, porque hay gente que aunque no lo crean, piensan que la ingeniería genética son los que crean los virus, son los que crean el COVID y muchas otras cosas más. Entonces es una opinión variada. Algunos pensarán que sí, algunos pensarán que no. Entonces mi tesis tiene que ser discutida. Ahora, tiene que ser firme, yo la tengo que decir firme, una afirmación. No puedo decirlo dudando, no puedo escribirlo como pregunta porque ahí deja de ser tesis. Y ahora, algo que sí les voy a decir, generalmente,
mucho más. Si las ideas principales generalmente las encontrábamos al inicio del texto, las tesis superan la estadística. O sea, el 99% de las veces, la tesis yo la voy a encontrar al principio de mi texto, en la primera línea, porque es como el título de lo que yo voy a hablar y lo que sigue solo son argumentos que yo voy a dar para que la gente acepte que esa es la razón, ¿no? Que es verdadero lo que yo estoy diciendo. Listo. Ahora sí, vamos con este ejercicio. Con base en el texto, identifique la tesis. La educación posee la capacidad incomparable de reducir la pobreza extrema y potenciar los objetivos de desarrollo del más amplio aspecto. Esto concuerda con la concepción de educación que menciona que es el conjunto de actividades realizadas en textos diferentes, formal, no formal e informal, para satisfacer las necesidades educativas básicas. Según datos preliminares del informe de la UNESCO, las principales estadísticas públicas constituyen una prueba de que la inversión en educación mitiga la pobreza extrema. Es necesario reconocer que destinar recursos que mejoren la educación garantiza beneficios considerables en materia de salud y productividad. Sin embargo, para poner en marcha esta capacidad transformadora de la educación, será preciso ampliar los nuevos objetivos de desarrollo para que aseguren no solo la igualdad de acceso a la instrucción primaria para todos los niños, sino también una enseñanza secundaria de calidad. La conclusión dada a conocer hoy confirman con mayor nitidez que la educación puede mejorar la vida y la sociedad, afirmó la directora general de la UNESCO, Irina Bokova. Entonces, ¿cuál de esas será mi tesis? Tiene que ser una opinión que no sea aceptada, o sea, que no sea reconocida como cierta, tiene que ser algo que yo esté afirmando y tiene que ser, bueno, lo que ya les dije anteriormente de las tesis, que si les digo ya van a saber la respuesta y necesito que ustedes por su cuenta me digan la respuesta. Ok, ya me están diciendo. Ay, ¿qué hice? Listo. Ya me están diciendo que es la 1. Exacto, ¿no? La 3, listo. Vamos primero a ir descartando. A mí me gusta primero ir descartando hasta llegar a la opción, cuando es de explicar, ¿no? Para explicarles el por qué no de cada opción. En vez de ir directo a la respuesta, vamos viendo a las respuestas equivocadas por qué no pueden ser opción de respuesta. Me dicen la 4. Vamos a ver. Empecemos desde la 4 hasta la 1. La 4 me dice, según datos de la UNESCO, las estadísticas públicas constituyen una prueba de que la inversión en educación mitiga la pobreza extrema. Ok, les paso por esta vez porque todavía no conocemos los tipos de argumentos, pero ya cuando conozcamos los tipos de argumentos vamos a saber que la opción 4 es un argumento de autoridad porque me está mencionando a la UNESCO. La opción 4, según datos de la UNESCO, las estadísticas públicas constituyen una prueba de que la inversión en educación mitiga la pobreza. No puede ser mi opción de respuesta porque es un argumento, porque es una frase que yo utilizaría para convencer a la gente y porque me dicen según. Y recordemos que la tesis debe ser algo firme, algo conciso, algo que nosotros digamos con firmeza, que con firmeza digamos es cierto, ¿no? Vamos a decir según, bueno, quizás, posiblemente, puede ser, ¿no? Tiene que ser con firmeza. Ok, entonces la 4 no es porque es argumento y porque no lo dice con firmeza, no es una afirmación como tal. El literal 3, la educación es el conjunto de actividades educativas realizadas en contextos diferentes para satisfacer las necesidades de educación básica. Ok, cumple con el requisito de que lo dice con firmeza, no tiene dudas, no tiene cifras, no tiene signos de interrogación, no tiene números, no tiene nada de eso, ¿no? Entonces, sirve y cumple con los preliminares de cómo tiene que ser una tesis. Pero ¿por qué no es? Porque eso ya es una idea mundialmente aceptada, ¿ok? Eso no está en duda.
La educación sí es un conjunto de actividades realizadas en contextos diferentes. Entonces, no puede ser mi tesis porque mi tesis tiene que ser algo que las personas piensen que no, que algunas personas piensen que sí y otras personas piensen que no. Para que yo tengo que convencer a los demás de que lo que yo digo es cierto. Pero esto, la educación es un conjunto de actividades educativas, es cierto, ya es una idea mundialmente aceptada, ya todo el mundo sabe lo que es la educación. Entonces, la 3 no puede ser. Veamos, la 2. Es necesario reconocer que distintos recursos para la educación garantizan beneficios considerables en materia de salud y productividad. Ok, recordemos que la tesis igual es una idea principal y mi texto no me está hablando de esto, no me está diciendo que es necesario reconocer, destinar recursos para la educación, garantizar beneficios, entonces no me está hablando de eso. La opción 2 no puede ser. Me quedo con la opción 1. La educación posee la capacidad incomparable de reducir la pobreza extrema y potenciar el objetivo de desarrollo en un amplio aspecto. Ok, lo digo con firmeza. Yo lo estoy afirmando. Procedo a que después de decir esta frase, digo argumentos que la sostengan como sí, según datos de UNESCO, según tal persona, que estas cifras, entonces la estoy sustentando, la estoy argumentando, entonces sí cumple. Y lo más importante que yo les dije, que el 99% de las veces la íbamos a encontrar en la primera línea, como título. Entonces, esta es mi idea principal. Y sí, aunque no lo crean, esta es una idea que no está aceptada por todos, porque algunos piensan que es mejor invertir en la seguridad, es mejor invertir en medicina, es mejor invertir en el comercio, que invertir en la educación. Entonces, sí es una idea que no está mundialmente aceptada, que difieren opiniones. Algunas personas, como les dije, piensan que es mejor invertir en seguridad, en comercio, en finanzas, y otras personas, por lo contrario, piensan que es mejor invertir en los niños, invertir en la educación, para que ya educados hayan más profesionales y haya más ingresos al país. Entonces hay esas dos opiniones, que mejor es la seguridad y las finanzas y el comercio, y otras mejor que es la educación y los niños. Entonces la A cumple con todas las características que una tesis tiene que ser. Listo. Ahora vamos, nos queda poquito tiempo, listo. Vamos con mi última pregunta. Con base en el texto, identifique la tesis. Ok, les doy 2 minutos para que lo resuelvan, chicos. En 2 minutos son 7:54, 7:56, ya tiene que estar mi respuesta. Listo, a ver. Falta 1 minuto, pero ya hay 13 respuestas. Me dicen que es la 1. El literal 2. Ok, vamos a hacer rapidito esto porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, me dicen la 1 y la 2. Entre esas están. Recordemos que lo que les dije, generalmente mi idea principal la voy a encontrar en la primera línea. Entonces yo leo que dice las redes sociales, me voy a mis opciones de respuesta y veo que están las redes sociales y no busco más. Me ahorro todo ese tiempo en la pregunta. Y ese tiempo que no utilicé en esta pregunta, la puedo utilizar en otra pregunta que quizás sea aún más compleja, ¿no? Entonces, sí, las redes sociales
son un excelente instrumento para potenciar distintas formas de enseñanza y aprendizaje. Es una afirmación y además tiene opiniones contrarias. Algunas personas dicen, no, las redes sociales es una pérdida de tiempo, por las redes sociales es que esta generación está como está, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Pero otras personas dicen que no, que las redes sociales sirven para, es un instrumento valioso para las generaciones de hoy en día para potenciar las formas de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Es la primera frase que yo encuentro en mi texto, es mi tesis, es mi idea principal, por lo cual esa sería. Entonces, chicos, por cuestiones de tiempo, hasta aquí va a llegar la clase el día de hoy. La clase del jueves vamos a seguir con lo que son las premisas, conclusiones e inferencias. Y recuerden que quedó de deber la pregunta 8, 9, 10 y 11, que la espero hasta el miércoles en la noche. El jueves ya no recibo, chicos, tienen que ser responsables. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí en una clase más de razonamiento verbal. Y nos veremos el día jueves. Listo, ingenieros. Profe Vela, ¿cómo está? Buenas noches, ingeniero. Sí, ¿cómo está? Primeramente, bueno, que me da gusto que estaba chequeando justamente el tema de las asistencias y estamos casi en un 98%, a excepción del joven Honores que ha faltado el día de hoy. Hay la señorita Daniela Ramírez. De esto están todos, inclusive veo que ha ingresado ya un estudiante que estuvo esporádicamente también el mes anterior. Del resto están todos completos, completitos, ¿ya? Bueno, entonces, señores estudiantes, esta es la clase de razonamiento verbal. El día jueves continuamos con total normalidad y como ustedes saben son 2 semanas de verbal, luego continuaremos con razonamiento lógico, luego pasaremos y cerraremos, si no me equivoco, de acuerdo al cronograma, terminamos con una clase del profe Jacob con lo que tiene que ver con atención y concentración, luego pasamos pues al feriado de Navidad y fin de año y pasamos pues ya a lo que es vuelta numérico, pero ya numérico avanzado. Ya, entonces, realmente para mí darle la bienvenida a los jóvenes estudiantes que ingresaron el día de hoy y bueno, decirles que todavía tenemos, poco a poco nos vamos expandiendo, tanto en la provincia del Oro, tenemos personas de Guayas, tenemos personas de Pastaza, tenemos personas de Loja, tenemos de aquí de la provincia del Oro. Entonces, bueno, todos nuestros docentes pues son personas capacitadas, la profe Vera, el profe Nixon, el profe Kevin, bueno, con mucha experiencia, quien saben desarrollar los ejercicios en el menor tiempo posible. De mi parte, muchísimas gracias con todos, ¿ya? Nos vemos hasta Dios mediante, hasta el próximo día jueves. Posiblemente el día jueves hagamos un Facebook Live gratuito. Estamos por el tema del Black Friday. Profe Bel, a ver si preparamos algo chévere para el Black Friday del día jueves. A ver si hacemos por ahí de esos artes que usted sabe ir cuando llegó al presencial como de más o menos. Ok. Así, para tener una idea, algo bonito, para ver si hacemos Realmente, jóvenes, nosotros somos pocos, pero somos personas que vamos a probar. No se trata solamente de tener convicción. Profe Vela, haga un favor. Dígame. Para que deje de grabar, para que deje de grabar. Ah, no, sí, ya voy a recortar igual. Ajá.